Ohayo minasan, ¿Genki desu ka? Bueno chicos, pues después de prácticamente, un año de haber iniciado esa primera temporada de Saka no Kayobis y de 11 de la semana, básicamente las dos secciones que han carrileado un poco la aventura de este canal durante 2023, estamos ya prácticamente a finales de febrero de 2024 y estamos ya con esta segunda temporada de Saka no Kayobis, que ya tuvisteis un episodio ayer, este episodio relativo a la primera jornada de J1 League, más luego este 11 de la semana, que ya sabéis que es prácticamente una de mis secciones favoritas de este canal, en el que, bueno, básicamente trazamos un 11 destacando lo más interesante del fútbol japonés durante esta última jornada. Recordad también que en esta ocasión vamos a hacer un poco la excepción por ser la primera jornada de J1 League, que he querido centrarme solo en la J1 League, pero que por lo general también incluimos todo futbolista japonés que esté, pues, sobre todo y principalmente de periplo por el fútbol europeo. O sea, algún japonés, pues eso, en ligas menores asiáticas o en alguna liga sudamericana, no solemos fijarnos en ello, lógicamente, por el nivel de estas ligas, ¿no? Pero bueno, sí que de cara a los siguientes episodios, pues ya sabéis, podremos tener la presencia de jugadores como Minamino, que podría haber entrado perfectamente en este 11 por un gol salvador para su Mónaco contra el Lens, o eso, otra serie de jugadores muy interesantes, como por ejemplo Wataru Endo por ese partidazo que hizo en la final de la Carabao Cup contra el Chelsea con su Liverpool. Podrían haber entrado este tipo de jugadores, pero sí que al final, eso, al ser la jornada un poco inaugural de la J1 League, quería centrarme en lo más destacado de esta competición. Ya sabéis que en el Saka no Kayobis analizamos un poquito partido a partido, de forma así guionizada y demás, pero bueno, ya tenéis ahí en vídeo de 2-3 minutos, podéis un poco enteraros de lo que fue esta primera jornada, y aquí vamos a centrarnos más en actuaciones de jugadores, ¿no? Aún así, sé que siempre lo digo y luego cuesta mucho, sí que me gustaría hacer una sección un poquito más dinámica, un pelín más breve que la que hicimos el año pasado, pero es muy complicado porque al final estamos hablando de 11 jugadores, a la que hables un minuto por jugador ya se te va más de 10 minutos, y al final creo que simplificar depende de qué explicaciones y tal, o que depende de qué justificaciones, enfriarían un poco esta sección, ¿no? Y al final es eso. Es una sección también que me ha inspirado, por ejemplo, en los vídeos de la media inglesa, unos creadores de contenido relativo al fútbol inglés que son una auténtica maravilla, y al final es un formato que también tienen que hacer en vídeos un poco más prolongados para que tengan este encanto, ¿no? Pero bueno, sin más dilación y después de esta pequeña introducción, vamos allá con el 11 de la semana 2x1, ¿vale? Arrancando, como no, en portería, donde tenemos a un meta que precisamente pudo, no sé si la palabra sería redimirse, pero bueno, básicamente demostrar ante su club no natal, pero bueno, un club donde básicamente creció, como es el Gamba Osaka, su crecimiento. Y es que estamos hablando de Kosei Tani, el guardameta actual del Machidas Elvia, que empataron a 1 contra el Gamba Osaka. Y al final, oye, fue un portero que se lo puso muy complicado a un Gamba Osaka, que le llegaron a disparar 5 veces a puerta. Bueno, 6 contando el gol. Y realizó 5 paradas. Oye, al final es un portero que venía ya sonando muy fuerte, que a pesar de estar teniendo minutos en equipos menores y tal, pues sí que es un portero, la verdad, bastante prometedor. Y creo que después de la Copa Asia que hemos tenido, ¿no? Con Suzuki en portería, todos estos metas hay que saber valorarlos, hay que saber criarlos. Y sinceramente, por muy bien que haya empezado con el Machidas de Elvia, ojalá este tipo de jugadores acaben llegando al fútbol europeo para seguir formándose en el fútbol europeo y acaben dando un nivel espectacular para luego poder contar con ellos en la selección, ¿no? Pero lo cierto es que Kosei Tani quizás es uno de los proyectos que más nos va a interesar esta temporada en la J1 League, y con un equipo, eso, recién ascendido, que veremos con qué sorpresa nos llevamos. El año pasado nos llevamos esa gran sorpresa con el Albirex Niigata, que dio muy buena cara. Y a ver esta temporada, tendremos eso, que ir siguiendo la pista del Tokyo Verdy, del Machidas Elvia y del Júbilo Iwata, a ver con qué nos deleitan, ¿no? Pero bueno, eso. En portería, con esas 5 paradas ante el Gamba Osaka, en el 1-1, tenemos a Kosei Tani. Por la derecha, en la defensa, he querido poner a un jugador del Yokohama Marinos, que la verdad no empezó de la forma más idónea, pero al final consiguió sumar esos 3 puntos por esa victoria agónica, a más no poder contra ese recién ascendido como era el Tokyo Verdy.
Y al final eso se salvó por 2 tantos muy tardíos. Uno fue de Anderson López desde los 11 metros. Ya sabéis que es un jugador que muy probablemente va a tener muchas apariciones en el 11 de la semana, pero al final, por anotar un gol agónico, pero desde los 11 metros, no veía demasiado relevante ponerlo. Pero sí que luego, en el descuento, desde esa posición de lateral derecho, Matsubara consiguió dar el gol de la victoria, con un poco consagrar esa remontada que parecía bastante imposible después de ese gol inicial del Tokyo Verdy en el minuto 7. Y oye, ya sabéis que en esta sección, los que la seguisteis el año pasado, me gusta muchísimo recompensar esos defensas que más allá de defender desde el lateral, desde la posición de central, consiguen aportar con asistencias, con goles. Y ya vais a ver que en este episodio de hoy vamos a tener mucho defensa, goleador, asistidor, prácticamente todos. Así que bien por Matsubara, que oye, lo cierto es que no es el caso como otros equipos, por ejemplo Kawasaki Frontale la temporada pasada, que tenía una delantera un pelín floja. No es el caso del Marinos, teniendo a Jan, teniendo a Elbert, teniendo a Anderson López, otros jugadores, no creo que sea el problema, pero sí que, oye, en días más grises de esta gran delantera, pues tener un lateral como Matsubara que te consiga consagrar esta remontada es importantísimo, porque la verdad que ya sabéis que el Marinos es quizá uno de los principales candidatos a hacerse con esta J1 League, y haber empezado perdiendo 2 puntitos, o los 3 puntos si hablamos antes del minuto 89, contra un equipo como el Tokyo Verdy, le podía haber pasado mucha factura. Así que bien por Matsubara. Seguimos en la posición de central, rememorando un poco ese vídeo que tuvimos hace no tanto, ¿no? De ese nuevo Cerezo Osaka. Y hoy hablé de que Shunta Tanaka, exjugador de Hokkaido Consadole Sapporo, fue una de las joyitas que más me gustó la temporada pasada. Y obviamente por algo lo fue. Tenemos a Shunta Tanaka del Cerezo Osaka, que se llevaron un empate a 2 ante el FC Tokyo, un partido bastante bonito, bastante interesante. Y anotó uno de los 2 goles. Al final es verdad que si veis el esquema en el que jugaron, Shunta Tanaka jugó, bueno, en una posición de el antiguo líbero, entre comillas, ¿no? Se podía decir, incluso en una posición así medio de pivote, depende qué tiempos, línea de 3 centrales y demás, pero bueno, sí que tuvo una posición no tan atrasada como sí que jugaba en esa defensa de 4 en el Hokkaido Consadole Sapporo. Y la verdad que es una tentativa que no planteamos en ese vídeo del nuevo Cerezo Osaka, ¿no? Sí que nos centrábamos mucho en poner a Shunta Tanaka de central, pero sí que es verdad que a falta de un pivote muy interesante, quizá Tanaka puede ser una posición muy interesante, ¿no? Y ponerlo por ahí, ya que quizá tienes un poquito más de centrales, y jugar eso con un Tanaka de pivote que vaya bajando a tercer central en depende de qué momentos, y luego pues eso, ya por arriba todo ese talento brasileño o perfiles más veteranos japoneses como el de Kiyotake o el de Shinji Kagawa, ¿no? Así que bueno, lo he querido poner de central porque al final su posición natural es central y con ese gol tan importante para ayudar a ese empate a 2 y sumar ese puntito importante, pues creo que era vital, ¿no? Tener ahí a Shunta Tanaka. Y le va a estar acompañando otro de las joyas de la temporada pasada. De momento en la pareja de centrales no hay muchas novedades respecto a la temporada pasada, y es que tenemos a Naomichi Ueda, que asistió en uno de los 3 goles que le clavó el Kashima Antlers al Nagoya Grampus. La verdad que es algo relativamente grave, ¿no? Igual que sí que hablamos de nuevo Cerezo Osaka con buenas sensaciones, sí que hablé, ¿no? Con el Nagoya Grampus de... Es verdad que en arriba parece que están bien, con Patrick y Junker, que de hecho jugaron los 2 juntitos. Pero sí que yo ya hablé también, ¿no? De esos problemas en defensa, ahora sin Nakatani, sin Fuji, lo podrían pasar mal. Y efectivamente, la primera en la frente, es verdad que el Kashima Antlers es un equipo muy potente, pero en una primera jornada que te claven un 3-0 es bastante grave. Así que nada, Naomichi Ueda eso, consiguió la portería 0 para los suyos, para el Kashima Antlers, y asistió en uno de los goles. ¿Qué más se le puede pedir? Fue uno de los centrales que más apareció en el 11 de la semana de la temporada pasada, y al final es que es un central que, oye, es verdad que tuvo un paso muy discretito por Europa en la liga belga, pero a la que ha vuelto a Japón lo estamos viendo a un nivel muy bueno y en uno de los grandes de esta liga, ¿no? Así que bien por Naomichi Ueda. Y por la izquierda tenemos a Arai del Albirex Niigata. Empieza bien de momento los Cisnes de Niigata. Ya sabéis que es un equipo que me sorprendió mucho la temporada pasada y al final acabó en una media tabla muy interesante para ser un equipo recién ascendido. Y es un equipo al que le tengo mucho cariño. No sabía deciros quizá el porqué, pero sí que desde el año 2017 o así le cogí mucho cariño. Además es, para los que tengáis un poco de idea de la geografía japonesa,
y de lo que son un poco las diferentes prefecturas y tal. Niigata es una auténtica preciosidad de prefectura, por lo tanto, más razones aún para amar a este equipo. Y eso, tuvimos un Arai que desde el lateral izquierdo consiguió anotar un gol fundamental para esa victoria contra el Sagan Tosu. Un Sagan Tosu que sí que le estamos viendo ya desde la temporada pasada muy regular, muy relevante, en una parte media-baja de la tabla, que le ponen en una posición de no llegar a sufrir por el descenso, pero tampoco es eso, se quedó siempre en una posición de máximo novena, octava posición, pero luego bajando mucho a esa decimotercera, decimocuarta, decimoquinta posición, eso sin sufrir, pero un sin más, un equipo de sin más, ¿no? En cambio este Albirex Niigata, que a pesar de haber perdido la mitad de la temporada pasada ese fabuloso Ryotaro Ito, sí que tiene alternativas súper interesantes. Y desde luego eso, incluso un lateral izquierdo como es el caso de Arai, que puede ayudar marcando uno de los goles para llevarse esos 3 puntos fundamentales contra un Sagan Tosu. Esperemos que le vaya muy bien a este Albirex Niigata durante esta temporada. Ya sabéis también que esta temporada vuelven un poco esa fórmula de varios descensos. Recordad que a raíz de la COVID-19 se modificó un poco para no perjudicar a los equipos de la J1 League, ¿no? El tema de los descensos y tal. Entonces, como que hubo unas temporadas en las que no descendió ningún equipo y entraron más equipos. Es como que se ha tenido que ir regulando durante 2-3 temporadas el tema de los ascensos y descensos. Ya sabéis que la temporada pasada solo descendía uno, como era el Yokohama FC. No va a ser el caso de esta temporada, que se iba a ver varios descensos, como en las ligas comunes de 20 equipos, ¿no? Así que nada, básicamente, para que lo conozcáis esta información. Pasamos, si queréis, ya a la posición de mediocentro, donde tenemos, un jugador espectacular, que ya estuvo en el 11 de la temporada de la temporada pasada, y que vuelve a estar aquí. Yo creo que es una pieza fundamental, una pieza que, a pesar de que van pasando ya los añitos para él, creo que aún podría tener un sitio interesante en algún equipo de Europa. Estamos hablando de Wakizaka, la pieza clave, el engranaje que mueve todo el Kawasaki Frontale. Un Kawasaki Frontale que se llevó una victoria no muy sobrada, pero bueno, por 1-2 contra el Shonan Bellmare. Y al final es un Wakizaka que desde esa posición de mediocentro, a ratos pivote y tal, tuvo muchísimo gol la temporada pasada, y en esta está empezando de momento igual, ¿no? Por lo tanto, espectacular todas esas funciones que tiene Wakizaka, y al final es esa pieza clave, ¿no? Que quizá años pasados en el Kawasaki Frontale, con Leandro Taimao, con Yuko Bayashi, con Kengo Nakamura, había sido pues una posición más quizá de corte ofensivo, ¿no? Delanteros o mediocentros de corte muy ofensivo, incluso mediapuntas, o mediocentro pero más talento y más vistoso. En cambio tenemos ahora eso, a Wakizaka, un jugador que, sin destacar en nada visualmente, cumple con muchísimas funciones y carrileó muchísimo al Kawasaki Frontale la temporada pasada, que acabó quedando en una posición de media tabla, pero podría haber quedado muchísimo más bajo si no llega a ser por Wakizaka. Así que bien por ese gol contra el Shonan Bellmare, y bien por seguir con ese nivel de forma, que al final han pasado 2-3 meses desde que acabó la liga pasada a inicios de diciembre, y oye, parece que sigue igual de enchufado. Y a ver si esta temporada el Kawasaki Frontale tiene mejor temporada, que es verdad que el año pasado ganó la Copa del Emperador, y esta temporada la ha empezado ganando la Supercopa de Japón al Vissel Kobe por ese 0-1. Pero al final, en cuanto a liga, fue una liga muy decepcionante. Recordamos esa media tabla del Kawasaki Frontale, que acabó en octava posición si no recuerdo mal. Y oye, a ver si esta temporada, más allá de copas, supercopas y tal, lo más importante para mí en el fútbol japonés, que es la liga, la competición liguera, consiguen hacer cosas interesantes y al menos quedar entre los 5 primeros, que es lo mínimo que se le tiene que pedir a este Kawasaki Frontale. Seguimos ahora, si queréis, por medio centro un poquito a la derecha, donde he querido colocar a Araki del FC Tokio. Otra vez haciendo referencia a ese partido en ese empate a 2 entre el Cerezo Osaka y el FC Tokio, un partido precioso, y que al final Araki, desde una zona del medio centro de corte ofensivo y tal, fue quien anotó los 2 goles del FC Tokio. Un FC Tokio que no tuvo muy potente a ese Diego Oliveira, que suele ser su gran goleador y demás, y al final le vino muy bien, ¿no? Que un medio centro como Araki, que ya le vimos haciendo cosas interesantes la temporada pasada, pues anote esos 2 goles para ayudar a los suyos
a llevarse un puntito que luego ya sabemos que depende de qué posiciones es muy clave. Ya vimos sobre todo en la bueno, en general en muchas de las posiciones de la J1 League de la temporada pasada, que por un punto o 2 puntos han habido equipos que han podido pasar de sexto a cuarto, de noveno a duodécimo, cositas así, ¿vale? Así que valoremos estos puntos claves, así que estos 2 goles de Araki claves para conseguir un puntito que luego pueden echarlo de menos de no haberlo conseguido, ¿no? Y luego por la izquierda colocamos a Sabio del Kashiwa Reysol, que es verdad que jugó un poquito más de la zona de extremo izquierdo, media punta izquierdo y tal, pero bueno, lo bajamos un poquito. Pero bueno, eso, jugó a esa banda pegado y fue quien anotó el gol del conjunto amarillo y negro. No sé si hay una palabra que conjunte estos 2 colores. Bueno, de las abejas, si queréis podemos decirle, no las avispas, esas son las avispas, la avispa Fukuoka. Pero bueno, de los soles de Kashiwa, si queréis, para ese empate a 1 contra el Kyoto Sanga. La verdad, un partido bastante discreto entre 2 perfiles que la temporada pasada, sobre todo quizá el Kashiwa Reysol estuvo cerca de descender. Pero bueno, 2 equipos muy bonitos, muy chulos, con equipaciones muy vistosas, ya lo visteis en el Tier Maker. Y a ver qué hacen esta temporada. En principio, con los movimientos que han ido teniendo, veremos dónde se acaban colocando. Es verdad que al final el Kyoto Sanga tiene una figura muy importante como Taichi Hara, pero también ha perdido otra figura como es Patrick. Y luego habrá que ver eso, ese Kashiwa Reysol, que no se ha reforzado tampoco demasiado bien. Repito, esta temporada descienden más equipos, así que habrá que ir con cuidado, porque son 2 claros candidatos los de este empate a 1 para acabar descendiendo. Pero bueno, bien por Sabio por anotar ese gol y por ese puntito, que repito, son vitales estos puntos en esta liga japonesa. Y pasando por último a la delantera, ya nos estamos acercando a los 17 minutos, pero bueno, también hemos tenido que hacer una introducción, haya calma. Pero bueno, nos quedaremos sobre los 20, supongo. Eso, pasando a la delantera, he querido colocar por la derecha a un jugador que podría no haber entrado, pero creo que se lo merecía, ¿no? Por esta buena entrada en la J1 League. Un jugador de Tokyo Verdy, por haberle complicado tanto ese partido al Yokohama Marinos, a quien quedó segundo la temporada pasada en la J1 League. Estamos hablando de Yamada, de Tokyo Verdy, quien anotó ese gol muy tempranero en el partido, en el minuto 7, y jugó pegado a esta banda derecha. Así que, oye, creo que de verdad merecía una mención, porque ya sabemos que la J1 League es una liga con muchísimos goles en los últimos minutos de partido, pero si se hubiera acabado el partido 1-0, estaríamos hablando de, hostia, una gran entrada en la liga, ¿no? de Tokyo Verdy. Lo que pasa es que al final en el fútbol lo que importa son los goles, lo que importa son los puntos, y al final es igualmente una derrota. Son 0 puntos, ¿no? Para el Tokyo Verdy, pero oye, creo que para hablar de un único jugador y tal, y él cumplió la función de anotar un gol para los suyos y que sirvió hasta el minuto 87, y de no haber sido por unos minutos hubiera sido un gol de la victoria, creo que merecía entrar sí o sí. Además no hemos tenido quizá otros delanteros a mencionar más interesantes, así que creo que no desentona para nada la entrada de Yamada en este 11 de la semana. Por la izquierda, este jugador sí que, vamos, desentona 0, porque hizo todo un partidazo contra el Nagoya Grampus. Entra en Nakama del Kashima Antlers, que jugó eso, pegado más a la banda izquierda, y anotó 2 de los 3 goles. Al final eso, era un partido con mucha expectativa, quizá por los emparejamientos que habíamos tenido esta semana. Era el partido más interesante, quizá junto al FC Tokyo contra el Cerezo Osaka, eran los partidos quizá más reñidos, entre comillas, y que Nakama lo solventará de esta forma, y al final pasará de ser un partido interesante y reñido a prácticamente una goleada. Hay que valorarlo muy positivamente. Ya sabéis, por ejemplo, ya lo vais a ver, no he querido incluir ningún jugador del Vissel Kobe contra el Júbilo Iwata, que al final fue una victoria por 2-0, pero bueno, no vi un Júbilo Iwata muy potente, demás. Podía haber entrado Sasaki con ese gol, pero bueno, quizá hubiera entrado Sasaki por llamada del Tokyo Verdy, pero bueno, creo que era más importante, ¿no?, ese primer gol de Tokyo Verdy en esa vuelta a la J1 League. Así que es eso, por ejemplo, el Vissel Kobe no ha entrado nada, ¿no?, siendo el equipo campeón de la temporada pasada, pero bueno, ya iremos viendo cómo va jugando este Vissel Kobe, que de momento, bueno, viene a hacer una pretemporada, sin entrar demasiado en profundidad, que ahora mismo no viene a cuento, pero por un lado relativamente positiva en esa victoria contra el Inter de Miami en penaltis, por otro lado, de perder 0-1 esa Supercopa contra el Kawasaki Frontale. Pero bueno, repito, eso no viene a cuento ahora el Vissel Kobe, ¿no? Y para rematar el 11 de la semana,
entramos con quizá uno de los jugadores también más interesantes en la punta de lanza de la pasada J1 League. Hablamos de Yuki Ohashi, del Sanfrecce Hiroshima, que anotó esos 2 goles en la victoria contra la Urawa Reds. Quizá he hablado del Kashima Antlers Nagoya Grampus, quizá este es el otro gran partido que tuvo esta jornada, ¿no? Por emparejamiento, que fuese Sanfrecce Hiroshima, que hizo una temporada espectacular la temporada pasada contra la Urawa Reds, que no hizo para nada tan mal, no hizo una temporada para nada mala. Fueron esos equipos entre el top 6, top 7 todos. Y ostras, un partido, repito, muy muy interesante. Y al final eso, que Ohashi lo decidió con esos 2 goles, fue el partido inaugural, partido que se jugó el viernes por la tarde en Japón, a media mañana aquí en Europa. Y oye, una auténtica pasada tener estos delanteros que ya empiezan anotando buenos goles, como es el caso de Nakama, como es el caso de Ohashi. De momento Osako está más dormido, no anotó en el partido contra el Júbilo Iwata, y de momento Anderson López lleva ese golito desde los 11 metros. Habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Porque también recuerdo precisamente Ohashi la temporada pasada, que también pintaba la cosa muy bien, ¿no? Con esos goles iniciales que hizo en las primeras jornadas y tal, y luego al final el talento natural se acaba imponiendo. No sé si será el caso de Yuya Osako, porque al final estamos hablando de un jugador más de corte veterano, pero bueno, habrá que ver entre este Nakama, este Ohashi, cuántos goles acaban anotando, si ha sido cosa de una jornada o va a ser una cosa a largo plazo en estas más de 30 y pico jornadas que vamos a tener para esta temporada, ¿no? Y eso, si también Anderson López sigue en la lucha como la temporada pasada, si sigue Osako, si aparecen nuevos goleadores, si jugadores que estuvieron en un segundo nivel de goleador, como por ejemplo Junker o como por ejemplo Diego Oliveira y tal, este año vuelven al primer nivel y se acaban coronando pichichis. Todo eso se irá viendo, estamos aún en febrero, en la primera jornada. Y bueno, para rematar, como ya sabéis que toca, vamos a hacer un mini repaso de lo que ha sido este 11 de la semana, mencionando posición por posición, y luego vamos a nombrar al que para mí sería el hombre de la jornada, ¿no? Entonces eso, tenemos a Kosei Tani del Machida Selby en portería, defensa de 4 para Matsubara del Marinos, Tanaka del Cerezo Osaka, Naomichi Ueda del Kashima Antlers y Arai del Albirex Niigata, mediocentro de 3 con un pivote que será Wakisaka del Kawasaki Frontale, por la derecha Araki del FC Tokyo y por la izquierda Sabio del Kashiwa Reysol, y un tridente en la delantera donde estarán Yamada del Tokyo Verdy por la derecha, Nakama del Kashima Antlers por la izquierda y Yuki Ohashi del Sanfrecce Hiroshima como delantero centro. Y como hombre de la jornada, la verdad que bueno, podríamos tener varios matices a la hora de nombrarlo, como goles agónicos que dan una victoria, como en el caso de Matsubara en ese lateral derecho. Podríamos mencionar a Nakama Ohashi con esos 2 goles. Podríamos mencionar a Yamada por ese gol con el Tokyo Verdy contra un grande como es el Marinos. Pero yo sinceramente, y aquí obviamente es algo subjetivo, quiero colocar a Shunta Tanaka del Cerezo Osaka por al final, oye, una apuesta personal, ¿no? Que ya decía yo que pintaba muy bien su fichaje por el Cerezo Osaka y que empiece ya en una posición de central o pivote y tal, anotando y siendo importante y con galones. Noto como que me da un poquito la razón, ¿no? Y siendo eso una joya que quizás supe apreciar la temporada pasada con el Hokkaido Consadole Sapporo, pues oye, me toca más. No sabremos hasta qué punto, oye, a lo mejor en las próximas jornadas es mucho más discretito y no podemos ni meterlo en el 11 de la semana. Así que oye, ya que tenemos la oportunidad de meterlo, y además por un gol y por ser muy importante para los suyos, vamos a colocar a Shunta Tanaka como hombre de la jornada. Así que nada, chicos, este ha sido el primer episodio de esta segunda temporada del 11 de la semana. La verdad que es un auténtico placer seguir por aquí. Yo personalmente lo he echado de menos. Sí que hemos tenido contenido relativo a la Copa Asia súper interesante y vídeos de esta previa de la J1 League 2024. Pero yo personalmente he echado mucho de menos estos vídeos de formato largo, hablando de J1 League, de varios equipos, varios jugadores, descubriendo nuevos jugadores. Y la verdad que es una de mis secciones favoritas. Por encima incluso del Saka no Kyobi, que es quizá algo más guionizado, algo más frío, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Matane!